Quiero compartir brevemente esta palabra que el Espíritu Santo estuvo tratando conmigo esta tarde, Ray. Dios tiene el control de todas las cosas y Él tiene el poder para hacer que las cosas sucedan a nuestro favor. Sin embargo, todo tiene su tiempo debajo del sol, porque cada acto de Dios y cada señal que Dios hace es con un propósito y un plan. Y quiero leerle la porción de la palabra de Dios aquí, en este Salmo 18:6, que dice así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. En mi angustia invoqué, clamé a Dios y Él me oyó. Este es un salmo exactamente escrito por David, donde él dice que en un tiempo de angustia él invocó a Dios y su clamor fue escuchado en los cielos. Y Dios respondió a su clamor según su propósito y su voluntad. Y quiero leer una porción de la palabra de Dios. Escuche lo que dice 1 Samuel 30, capítulo 30. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivos las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino que se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas estaban cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y clamó hasta que le faltaron ¿qué? La fuerza. Quiero ponerle como título a esto: de la angustia a la fortaleza. La palabra de Dios nos muestra esta tremenda historia del rey David cuando estaba en un proceso que todavía no era rey y vivía huyendo de Saúl. En ese proceso él vivía en esta pequeña ciudad Siclag, y ellos salieron, los hombres de David y David salieron a algunas batallas, pero cuando regresaron encontraron que la gente de Amalec había invadido la ciudad de David, o donde vivía David, y había quemado la ciudad entera. Habían quemado las puertas, habían quemado todo, y se habían llevado cautivo a las mujeres, a los niños y a todo el que pudieron. Esto fue un estrago tan fuerte que cuando David regresó a la ciudad y a su casa, pensando que todo estaba bien, encontró un estrago y una mortandad, un caos horrible. Y esto fue tan fuerte que la Biblia dice que David lloró y el pueblo alzó su voz y lloraron hasta que le faltaron la fuerza. Escucha, y lloraron hasta que le faltaron la fuerza. No es pecado que de vez en cuando pasemos por momentos tan difíciles que lo más que salga de nuestros ojos sean las lágrimas. El hecho de que lloremos en tiempo difícil no significa que Dios no está con nosotros. Es interesante ver lo que dice: y alzaron la voz y lloraron. Pero a pesar de que lloraron y alzaron la voz y se angustiaron, jamás reclamaron a Dios su protección. David era un elegido, escogido por Dios,
que él lo había ungido para ser rey y que Dios tenía un plan con él. Se supone que Dios tenía que proteger aparentemente la ciudad. Sin embargo, David, que conoce y que en los salmos dice: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defienden. Sin embargo, ¿dónde estaba Dios cuando permitió que Amalek entrara y quemara la ciudad? Pero sin embargo, David es tan sorprendente que David sabe que Dios tiene el poder para proteger ciudades. En los salmos dice que Jehová es el que vela la guardia, la ciudad, y que él es que edifica. La Biblia dice que él es muro de fuego alrededor de su pueblo. Sin embargo, David jamás le reclama a Dios la protección, ni siquiera le dice dónde tú estás, porque David sabe que lo que Dios permite en su vida tenía un plan y un propósito. Y debemos de entender eso, si no estaremos perdidos en cada proceso y en cada batalla que tengamos. Tenemos que aprender que en nuestras vidas vamos a pasar por el proceso necesario, que Dios va a permitirlo, porque es la única forma de Dios madurarnos, hacernos crecer o llevarnos al punto del cumplimiento de promesa en nuestras vidas. Sigo paro. David llora, David se siente triste, pero David no se queja. David no le dice a Dios: ¿dónde tú estabas? Tú estabas sordo, estabas ciego, ¿qué pasó? Como muchas veces nosotros hacemos cuando se supone que las cosas no deben de pasar y nos pasan. Cuando se supone que no debe de enfermarte y de repente te enfermaste. Cuando se supone que no tenía que perder la casa y la perdió. David perdió todo en un día. Y en medio de esa angustia jamás se atrevió a quejarse y a decir: ¿dónde está Dios? Los cristianos que no tienen raíces solo alaban a Dios en los momentos buenos, en los momentos que todo está bien. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros estamos pasando por pruebas de muchas formas, pero ninguno de los cristianos de esta casa ha pasado ni el 10% de la prueba de Job. No le han matado sus hijos, no cayó fuego del cielo y le quemó sus hijos. Algunos están pasando algunas pruebas en diferentes áreas, y es tremendo ver cómo algunas personas, como nosotros los cristianos, muchos tienden a quejarse, a preguntarle a Dios: ¿dónde tú estás? ¿Por qué tú permitiste esto? Dios sabe lo que hace, y Él tiene un plan mayor que el que nosotros estamos mirando. Él ve el panorama completo, Él ve el mañana, Él ve el presente, Él sabe lo que permite y sabe por qué lo permite. ¿Cuántos bendicen a Dios? Sigo paro. Y la Biblia dice, es impresionante, Job no se quejó tampoco en ese verso. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Nosotros somos probados y somos procesados en diferentes formas, pero ninguno de los que me ven ahora han tenido la prueba de Job. A ninguno le cayó fuego del cielo y le quemó la casa. A ninguno le mataron los hijos en el fuego. Y Job vivió todo esto, y lo único que dijo fue: aunque me matare, en él esperaré. Tienes que aprender a anclarte en Dios, porque al final de los días este mundo pasará, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que lo que más nos conviene es mantenernos fiel a Dios en cualquier etapa de nuestra vida, en victoria o en derrota, en enfermedad o en salud, porque es una vida temporal. La gloria del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana deja de ser. La vida más allá de la vida natural es la verdadera, es la eterna. Imagínate que te pase toda la vida temporal quejándote por cada proceso que Dios permitió en tu vida. ¿Cómo te presentará ante Dios en la verdadera vida eterna? Te sentirás avergonzado al saber que en el tiempo de la carne, en una vida tan corta de 60, 70 años, te quejaste más de 2 millones de veces de Dios. Y ahora te mueres y estás delante de Dios para vivir por los siglos de los siglos. ¿Cómo te vas a sentir? Vas a decir: qué tonto fui, me quejé por los procesos que Dios permitió
que fueron los que me ayudaron a crecer y a llegar a donde yo estoy. ¿Cuánto bendicen a Dios? Entonces David, dice la Biblia, que lloraron de la angustia a la fortaleza. Y mira lo que dice la Biblia: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dale un aplauso a Dios. Esta es una palabra que rompe todo límite, que nos desafía, que nos hace quedar en vergüenza cuando nos quejamos de cualquier prueba. Mira lo que dice la palabra, David, Virginia. Y David se angustió. Los momentos de angustia van a venir. La Biblia no dice que no te va a angustiar. La Biblia no dice que no te va a sentir triste. La Biblia dice que van a venir momentos, días malos. Pero dice la Biblia que David, en medio de la angustia, se fortaleció. Y escúchame, ¿por qué estaba angustiado? Él no estaba solo angustiado porque había perdido todo. Él estaba angustiado porque el pueblo no entendía el proceso. Porque el pueblo, en vez de unirse con David y decirle: vamos a orar a Jehová, el cual te ungió para ser rey, ese pueblo que comenzó a pensar en apedrearlo es el mismo pueblo que creyó en la profecía de Samuel a David. Pero ahora, en medio de la angustia, cuando llegó la mortandad, el pueblo desiste de creer en lo profético de David y comienza a decir: tú eres el culpable. Y David se angustió porque en vez de este pueblo unirse a orar, lo que se reunían era buscar piedra para apedrar el hombre de Dios. Un hombre que le había dado muchas batallas, librado muchas batallas, que le había dado muchas victorias, y que la riqueza que tenían y la protección era gracias a Dios a través de David. Y por un día de angustia, por un día de prueba, olvidaron todo lo que Dios hizo con David y querían apedrear al hombre de Dios. Y David se angustió porque vio cómo el pueblo no entendía lo que estaban viviendo. Querían apedrear al hombre de Dios sin él tener culpa de eso. A su nombre. Es ahí donde tú conoces la realidad del corazón de un cristiano. Cuando pasa por angustia, cuando pasa por dificultades, es ahí donde tú sabes